Muy buenos días, apreciados oyentes. ¿Cómo nos encontramos hoy? Ya, por la gracia de Dios, estamos listos una vez más para leer Esperanza a tu vida. Muchas gracias, apreciados hermanos, queridos niños, jovencitos, adultos y ancianos que me escuchan a través de este medio. Agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de leer a sus vidas esperanza. Leeremos para este día, siempre en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Dice las Sagradas Escrituras: convenía que Dios, por cuya causa existen todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionados por el sufrimiento. Esta palabra como que nos es natural a los seres humanos. Veremos por qué es natural esta palabra. No fue pensado así para ti y para mí. Pero en el desarrollo de esta sesión veremos qué fue lo que pasó. Cristo es presentado como verdaderamente Dios en el capítulo 1 del libro de Hebreos. En el capítulo 2 es presentado también como verdaderamente humano. Cristo era infinitamente superior a los ángeles. ¿Recuerdan en la sesión anterior? Al increíble Jesucristo, al todopoderoso, al superhombre, al superhéroe. Cuando se hizo hombre voluntariamente, ocupó su lugar entre los hombres, sin dejar de ser Dios y no usando nunca su divinidad en beneficio propio. Si lo hubiese hecho, habría invalidado la obra que tenía encomendado hacer aquí en el planeta Tierra. Era un cordero sin mancha. No sé si viene a tu memoria, ¿recuerdas? Cuando te comenté acerca de ese cordero que llevaban los israelitas para el perdón de sus pecados. Allí, ese cordero debería de cumplir con ciertas características. Debería de ser sin mancha. No tenía que tener ningún defecto físico. Debería de ser perfecto. Por la simple y sencilla razón que esos corderitos, esos animalitos, representaban más adelante allá al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Ya que no había imperfección en él, no había nada que perfeccionar, porque él era perfecto. Ese sufrimiento era la preparación de nuestro Señor para ser como tú y como yo, como nosotros, a fin de representarnos en su ministerio sacerdotal ante el Padre como nuestro mediador. No se enfermó de pecado, por uso o por abuso. Se enfermó de pecado porque asumió tu carga, mi carga de pecado, la carga de toda la humanidad. Diferente es el sufrimiento por medio de la corrección, enfocado con una finalidad disciplinaria, la de producir justicia y santidad en nosotros. Existe también el sufrimiento como retribución. Ya te has dado cuenta, cuando nosotros tomamos decisiones que quizás no son las más acertadas, las más correctas, las debidas en el momento en que las tomamos. Entonces, como dice una ley, tras una acción viene una reacción. Entonces, este es el sufrimiento por causa de la retribución. Es decir, que lo que hago, lo que siembro, cosecho. Si tomo decisiones que van a traer a mi organismo enfermedad, si como, por ejemplo, me alimento de cosas que no son las que el cuerpo humano necesita para estar bien nutrido, simplemente voy a enfermar más rápido y voy a sufrir. Eso es por poner un ejemplo nada más. Todo lo que sube tiene que bajar, por ejemplo. Así que este
sufrimiento como retribución, como la exigencia de la ley de Dios, tan inamovible como cualquiera otra de las leyes naturales. Fue el primer sufrimiento asumiendo nuestra naturaleza y carga de pecado, enfrentando las tentaciones. Algunos piensan que cuando Jesucristo fue tentado, usaba su divinidad y su poder para vencer, pero las Sagradas Escrituras atestiguan que no lo hizo. Venció como hombre, dependiendo exclusiva y directamente del socorro de su Padre. Y eso es para ejemplo tuyo y mío también, que hizo entonces de Cristo el autor, iniciador, el guía, el príncipe de tu salvación y de mi salvación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Estos títulos entonces que se asignaban a los héroes. Por eso algunos lo llaman el pionero, porque hizo posible que los pecadores sean llevados a la gloria de Dios. No obstante, Cristo es mucho más que un pionero. Él es el Salvador. Y los que le siguen, tú y yo, los que han decidido seguir al Salvador, se llaman redimidos. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. ¿Cómo está esto? Jesús se identificó con los seres humanos, con la raza caída. ¿Qué es identificarse? Cuando una persona tiene las mismas ideas, deseos, voluntad que otras. Persona que está de acuerdo con el modo de sentir, de pensar de otro o de otras. Llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos que otra persona. Coincidir, en otras palabras. Compartir. Tener los mismos ideales, principios, forma de pensar. Psicológicamente hablando, la identificación está estrechamente relacionada con la identidad. ¿Y qué es la identidad? Es el grupo o conjunto de rasgos y características de un sujeto, de una sociedad, en comparación con otra. Así que allí vemos a Jesucristo en su trono de gloria, lleno de majestad, lleno de excelsa luz, porque habita allá la luz inaccesible por el ser humano. Pero no se quedó allí tranquilo, querido. A él le pesó y le dolió en su corazón verte martirizado por el pecado, verte dando gritos de desesperación cuando estás lleno de ansiedad, cuando miras a un lado, ves hacia arriba, hacia abajo y no hay nadie contigo en tu soledad. A él le pesó, le dolió verte cómo te consumías por un cáncer. Él sufre cuando nosotros somos acarreados, arrastrados por nuestras propias concupiscencias. Y no se quedó allí tranquilo, querido. No se quedó tranquilo cuando ve que tú estás llorando amargamente por tu hijo, que llegan las 12, la medianoche, la madrugada, y no sabes dónde está tu hijo. A él le duele cuando ve a estos hogares preciosos que son destruidos por una relación ilícita, por las drogas. Le duele cuando tú, señorita, preciosa que eres, que él te creó y te formó, no te das el valor que corresponde y dejas que una persona pisotee tu vida y te diga quién eres, en vez de escuchar la voz amorosa de Cristo Jesús diciéndote: tú eres una princesa, una hija mía. Entonces, querido, él no se quedó bien gracias allá, observando cómo la humanidad se desintegraba, se desperfeccionaba. Él vino a tu socorro, querido. Alabado sea mi Señor Jesucristo por toda la eternidad. Yo no sé si tú, ¿cómo te sientes de saber, de sentirte amado, de sentirte respetada, valorado por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores? Es extremadamente feliz para mí.
Porque aunque no tengas valor para otras personas, Cristo te amó. Y te amó tanto que si por tú hubieras sido la única persona por la que Él tenía que venir a morir, lo hubiera hecho. En ningún momento se hubiera echado atrás. Job capítulo 1, versículos 6 al 7, dice que un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Eterno. Quiere decir entonces, ¿de qué se trataba esos hijos de Dios? Había una reunión, había un meeting grande allá en el cielo, en el trono de Dios. Y por supuesto, todos los mundos creados por Dios en el vasto universo son representados ahí y son llamadas a estas personas los hijos de Dios. Génesis 1:28. Adán era el representante del planeta Tierra. Así que cuando Dios crea a Adán, también le dice que va a ejercer control. Va a cuidar, va a sojuzgar la tierra, la flora, la fauna, todo lo que hay. Fue creado entonces como la corona de la creación. Y fue puesto para que cuidara todo, lo administrara, para que gobernara el mundo. Todo, absolutamente todo, estaba sujeto a él. Todos obedecían la ley de Dios. Allí Génesis 1:29 le dice, todos estos vegetales que hay aquí, las semillas, el fruto de los árboles, eso será para comer, tanto para los seres humanos como para los animalitos. Entonces, en ese momento no existía esto de las cadenas alimenticias, en donde uno se come a otro, el depredador y el depredado, ¿verdad? No existía nada de eso. Pero sucede que desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, deciden obedecer y ponerse en el terreno del enemigo, allí en el único lugar donde ellos podían ser tentados. Fíjate qué interesante. Adán y Eva podían ser tentados por Satanás únicamente allí donde estaba ubicado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su tentación no estaba dentro de ellos, porque eran perfectos y santos. Pero allí, querido, sucede algo. Ellos, al obedecer a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, al obedecerle a él, se convierten en súbditos de él y le entrega a Adán el poder, la competencia que se le había asignado del planeta Tierra, de los animales, de las plantas y de los demás seres humanos, le entrega todo, absolutamente todo, a manos de Satanás. Entonces, el que antes hubiese sido designado para representar ante el universo entero y ante los demás mundos al planeta Tierra era Adán. Él cede todito a Satanás. Y es así como vemos en ciertos pasajes de la Biblia como en algún momento Satanás está representando al planeta Tierra. ¿Por qué, querido? Porque simple y sencillamente Adán, al obedecerle, deja de ser el gobernador y se convierte en gobernado. ¿Por qué? Por Satanás. Triste historia. Así que todos obedecen a partir de Adán y Eva. Entra entonces en el ser humano una situación que antes no existía, del pecado. Ahora la tentación, ya nosotros la traemos dentro. Ya no está en un lugar fuera de nosotros. Nosotros somos atraídos por ello, pero la tentación está ya aquí en nosotros. Por eso es que tenemos que cada día someternos a Cristo Jesús, a su gobierno. ¿Para qué? Para poder encontrar fuerzas y vencer en el día a día. Sigamos entonces. Así de que al Adán obedecer a la serpiente antigua, le entrega todo. Entonces, se necesita otro humano que recupere, que venga a resarcir todos esos daños. Y ahí, entonces, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 22, nosotros vamos encontrando detalladamente a quién o quién es este hombre segundo que debe de venir para poder recuperar, para poder restablecer lo que Adán cedió voluntariamente al desobedecer las leyes del Eterno. Y también allí
En Romanos capítulo 5 podemos leer detalladamente por qué Jesús es considerado el segundo Adán. Entonces encontramos nosotros dos modelos, dos patrones a seguir de la raza humana. Por un lado tenemos a Adán, desobedece a Dios y trajo el pecado. Y por consecuencia, el sufrimiento, la decadencia humana, la muerte. Y tenemos el otro modelo, Jesucristo. Jesús viene, se encarna y viene a vivir como un ser humano, pero obedece a Dios el Padre. Para que el mundo, para que tú y yo, mi amado que me escuchas, podamos recibir el regalo gratuito de justicia, de sanidad, de reivindicación, de ser reavivados nuevamente y así poder tener la vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, cuando allí en Génesis nosotros encontramos que Dios le dice que Adán iba a tener potestad sobre todos los animalitos, sobre las aves del cielo, sobre todos los peces de la mar. Imagínate tú, ¿qué es el hombre para que Dios tenga de nosotros memoria? Y el Hijo del Hombre para que sea visitado. Nos hizo un poco menor que los ángeles y nos llenó a nosotros de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6. Y entonces, como vimos, Adán le entrega, como decimos, como dice el dicho, en bandeja de plata, en bandeja de oro, todo. La humanidad, la potestad, todo se lo entrega a Satanás. Así que era necesario que viniera alguien, no cualquier persona, tenía que ser Dios mismo. No podía serlo un ángel. Era una obra demasiado extraordinaria y profunda que no cabe en la mente del ser humano. Porque por los siglos de los siglos, inclusive allá en la eternidad, los seres humanos estudiaremos en qué consistió el plan de la redención. Los seres de otros mundos indagarán con nosotros para que les expliquemos cómo fue esto del plan de la redención. Es maravilloso, querido. Te invito a leer la palabra del Señor. Hay un libro lindo que también se llama Historia de la Redención. Te invito a que lo puedas leer. Entonces, Jesucristo es el segundo Adán, como el que vino a traernos vida, el primero entre los redimidos por medio de Cristo. Es a través de Jesucristo que rompe el poder condenatorio del pecado. Alabado sea Dios. Ofreciendo entonces vida nueva y vida eterna a través de Él mismo. Convenía que Dios, por cuya causa existen todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante las aflicciones al autor de la salvación, Jesucristo. Tu autor de la salvación, mi autor de la salvación. El capitán de nuestra salvación fue perfeccionado mediante el sufrimiento y de este modo fue hecho idóneo para ayudar al ser humano caído exactamente en lo que necesitaba ayuda. El sufrimiento de Cristo no es el resultado de un acto correctivo o disciplinario. Tampoco es consecuencia de un hecho retributivo de justicia. Él sufrió porque se identificó tanto con tu miseria y con la mía, con la miseria de toda la humanidad, que lo llevó hasta la cruz, hasta la muerte. Fue maldito Él por mi causa, por la tuya, porque maldito el que pende de un madero, de una cruz. Hasta ese extremo llegó mi Señor Jesucristo, porque se identificó tanto contigo y conmigo, con la raza caída, que dijo, voy al rescate, no importa cuál sea el precio. Eres muy amado, eres muy amada, querida. Bendito sea el Señor. El predicador inglés Spurgeon dijo
No soy salvo por lo que soy o espero ser. No soy salvo por lo que siento o por lo que sé. Soy salvo, dijo él, porque Cristo, por lo que Cristo es, por lo que hizo y por lo que hace por nosotros, por ti y por mí. Abramos las puertas de nuestro corazón a nuestro amante Salvador Jesucristo. Por favor, decide por Jesucristo cada día. Abre las puertas de tu entendimiento a ese lindo Salvador, a nuestro Redentor. Y entonces tú también, si sigues al Salvador, tendrás ese título de redimido y en tu frente el nombre del Todopoderoso, del Cordero de Dios. La paz de Cristo quede contigo. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.